Este es un episodio especial, el cual fue exclusivo para Patreon, publicado el 31 de julio del 2020. Los invitamos a seguirnos en nuestro Patreon para acceder a contenido exclusivo como este y a versiones extendidas al final de cada episodio. Le damos la bienvenida a David Quispe, bebedor social, a nuestro Patreon, y saludamos a nuestros otros bebedores sociales, Visu y Romina Vázquez, así como a nuestros amigos elegidos. Gracias por su apoyo, y ahora sí, comencemos. Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y yo soy Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Y en esta oportunidad les traemos un mojito, exclusivo para Patreons, combustión espontánea. El término combustión espontánea humana, o por sus siglas en inglés SHC, Spontaneous Human Combustion, se conoce con varios otros nombres algo más raros, ¿no? Como combustibilidad humana extraordinaria o autocombustión humana, y de hecho varios más, pero tienen como que esta connotación de no ser algo totalmente definido, como quizás humana. Otros trastornos. Claro, es como que hay muchos trastornos raros que tienen una explicación y eso hace que puedan tener un diagnóstico o incluso términos populares como el que estuvimos hablando de la catalepsia, que tienen una denominación a causa de una razón. En cambio, este tema del SHC o combustión espontánea es un caso que nunca ha podido ser explicado a ciencia cierta. Y esto le da pues toda esta aura de misterio, ¿no? De como si fuera algo medio sobrenatural, ¿no? Una persona que se pueda reducir a cenizas o a encenderse en llamas de la nada, eso de hecho es algo que nos asusta a todos, ¿no? Yo cuando era más chico recuerdo que haber escuchado el término de combustión espontánea y asustarte, porque o sea, que te digan de la nada te puedes encender en llamas, hijito, es como que no, yo no quiero ser estrella de fuego, no quiero. No, claro, de hecho, y es que imagínate, para cualquier persona, todas las cosas sobre las que no tienen control puede ser pues una causa de pánico, ¿no? De hecho hay fobias que surgen de raíz de cosas como esta, como por ejemplo la fobia a ser impactado por un rayo, cosas por el estilo, que existen estos trastornos extraños. Pero vamos a concentrarnos un poco en lo que viene a ser el porqué de la combustión espontánea, tratar de profundizar un poco y ver si podemos darle alguna explicación. Aunque la posición de debate sobre este tema está dividida, hay personas que la investigan y la defienden a muerte. En realidad, la posición mayoritaria suele ser de escepticismo. Se contabilizan al menos unos 200 casos desde el siglo XVIII, pero que sí, o sea, de hecho a nosotros nos parece bastante, aunque sin embargo estadísticamente es algo rarísimo. De todos los millones de personas que han existido desde entonces, 200 personas es una fracción sumamente baja, pero para un evento tan raro y casi único como es normal que nos genere pues este asombro. Aunque, si bien es cierto, la mayoría de estos casos apenas tuvieron una investigación seria. Recordemos que en estos siglos la documentación no era quizás tan extensa o tan difundida como la de ahora. Pero el hecho de que ya hayan aparecido casos desde el siglo XVIII te deja pensando, ¿no? O sea, ya es como un rumorcito que viene desde hace años de, ¿sabes qué? La gente se prende de la nada. Porque han habido muchos casos que luego los vamos a ir viendo, en los que de verdad te quedas pensando, ¿cómo? ¿Por qué? Y hay algunos de estos, bueno, en realidad todos comparten algunas características en particular, ¿verdad? Cuando tú dices combustión espontánea, yo lo que dije hace un ratito, estrella de fuego, así me imagino, o sea, que de la nada estás conversando con una persona y de repente ¡pum! Se prendió. Y tú de, ¿what?
Entonces, pero más o menos es algo así, con la diferencia de que creo que casi no han habido, bueno, no han habido testigos en la mayoría de los casos, ¿no? Ha habido un caso en particular que sí, pero que no se cataloga dentro de combustión espontánea porque pues porque pues tuvo una explicación, ¿verdad? ¿Cuál fue? Claro, en este caso, o sea, si bien es cierto, la combustión espontánea estadísticamente ataca más a las personas que viven solas, especialmente ancianos. Uh-huh. Es muy extraño encontrar algún caso en el cual sí haya tenido un testigo, porque imaginemos que, a ver, si por ejemplo, una persona que está hablando y tiene otra persona a su lado, le puede ayudar a apagar el fuego. Claro. Entonces no tendría que llegar hasta ese extremo. Y de hecho algo parecido a esto ocurrió hace algunos años. Una señora que había ido con su familia a la playa de paseo, estaban regresando ya a su casa, cuando de la nada su pierna empieza a arder. Y esto pues obviamente genera pánico en su familia, pero como estaba con su familia pudieron ayudarle. Apagaron el fuego, la llevaron al hospital para atender las quemaduras. Y nadie podía dar crédito a lo que había ocurrido, era estar de la nada y no era que su iPhone se le había explotado, que su Samsung Galaxy Note había tocado, no era este caso. Aún no estaban tan extendidos los smartphones como ahora. Ya. Y aparte lo único que llevaba en el bolsillo eran conchas de mar. Conchas. Pero precisamente, y aunque suene insólito, esa fue la razón del incendio, conchas de mar. Pero no eran cualquier no era una concha cualquiera. Amigos, no era una concha cualquiera. No. Ok, ¿qué tenía Lo que pasa es que justo la noche anterior habían habido fuegos artificiales sobre esa playa. Entonces tenían restos de pólvora. Y al momento de chocar entre sí probablemente generaron una reacción química rarísima. Súper improbable, pero que ocurrió en el bolsillo de esta señora. Ok. Que al final terminó encendiendo su bolsillo. Y no de una manera, no quiere decir que haya afectado la economía ni nada, la concha entre el bolsillo, no. No, en este caso, pero como tuvo una explicación lógica, uh-huh, y tuvo testigos que pudieron atenderle, no fue necesario que se vea reducida a cenizas, no se consideraría una combustión espontánea, porque vamos a ver que todos los casos tienen ciertas características, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a registrar uno de los más antiguos? Claro, de hecho, como decías, no solo tienen en común que la gente está sola, o bueno, porque si no alguien lo apaga, sino también que creo que el cuerpo en completo se queda hecho cenizas, completamente todito, excepto algunas veces que dejan unas partecitas, ¿no? Más como que por ahí una pierna. Las extremidades. Uh-huh. Ay, no, yo nada más me imagino eso, encontrar una pierna y todo lo demás ceniza me da, como el doctor Chapatín, me da... Así me da. Pero a ver, empecemos por los casos más antiguos, como dices. Vamos con Cornelia Sangheri di Bandi, la condesa de Cesena, de 1731. Por el apellido ya sacan ustedes que fue una noble italiana. Y ella vivió más o menos por el 64 por ahí. Y en 1731, a sus 62 años de edad, porque sí, la mayor parte de la gente que es víctima de combustión espontánea es gente mayor. A sus 62 años, durante la cena, dijo que no se sentía muy bien y que se sentía pesada y que mejor se iba a ir a dormir. Al ser una noble, obviamente tenía su doncella, que fue la que la acompaña, y la doncella es la última que la ve pues en su habitación, ¿no? Así tipo, buenas noches, hasta mañana, que descanse y que duerma bien. Así, le cantó, le dijo hasta luego. Se fue, y al día siguiente la condesa pues no se despertaba así a pedir su desayuno ni nada. Entonces la doncella fue, y cuando va, la imagen que se encuentra es pues terrible, porque la habitación se encontraba llena de hollín grasiento y el cuerpo de la condesa estaba reducido a cenizas. Absolutamente todo, menos sus piernas y parte de su cabeza, que se encontraban casi intactas. Ay, no sé tú, pero me sigue dando cosita. No. Sí, suena. Sí. ¿Te imaginas entrar y encontrar un pedazo de cabeza y 2 piernas sueltas y lo demás nada más hollín? O sea, ¿qué onda? Y
Claro, pero algo curioso es justo esto que se repite en varios casos, que es como que genera grasa, que el cuerpo libera grasa. Sí, pero es como, bueno, y eso también, la grasa corporal es lo que nos va a llevar más tarde a una teoría. Ya la vamos a ir viendo. Uh-huh. Pero no es que lo digo porque eso me recuerda, por ejemplo, cuando estás cocinando, y tienes una cocina que no ha sido bien diseñada, por lo general no tienes una campana extractora o no está cerca de una ventana, la pared en la que está se ha estado cocinando la carne se empieza a recubrir de especie de hollín grasiento. Como una lámina de grasa. Ajá, exacto. Okay. Que se ve mucho, por ejemplo, en algunos restaurantes que no están bien diseñados, etcétera. Claro, es cierto. Y es más o menos lo que podría pasar cuando tú ves un cuarto que ha sido, bueno, una habitación, un cuarto o algo, en la que ha habido una combustión espontánea, como si hubiera habido una cocción, una fritura muy rápida. Y mira, hablando de todo esto de que quedan restos de cuerpos y así, como en el caso de esta condesa, lo raro también de esto es que la cama y el resto de muebles de la condesa estaban intactos. O sea, estaban recubiertos de esta cosa grasienta del hollín, del fruto de la lámina de grasa que mencionamos, pero no se habían quemado. Wow. Entonces, es raro porque la madera obviamente es buen conductor del fuego, ¿no? Entonces, incluso las sábanas, incluso me parece que las sábanas. Y las sábanas, yo mira, una vez, en un año nuevo, nosotros nos quedamos dormidos medio borrachitos en la casa de unas amigas. Y el papá de mi amiga estaba sentado en el sofá. Y al lado había, bueno, la corona esta de Adviento. Y traía velitas. Y nosotros estábamos tan cansados y tan borrachos que yo me eché al sofá al lado, en el otro sofá, y de la nada vi como el señor estaba tapado con una manta, y de la nada vi que la otra manta que estaba al lado de él se comenzó a prender porque ¿cómo se llama? El fuego que estaba de la corona de Adviento le cayó una chispita a la manta y se comenzó a prender. Entonces fue como que el señor se despertó, apagó todo, pero ya casi toda la manta completa se había quemado. Entonces tú te pones a pensar, una sábana que es más delgadita y una sábana que estaba súper cerca de alguien que se acaba de completamente incinerar, o sea, ¿a qué cantidad de grados ha estado sometido el cuerpo para poderse volver ceniza? ¿Por qué la sábana no se hizo nada? ¿Por qué la mesa no se hizo nada? ¿Por qué por lo menos no se chamuscó un poquito, pues? Pero no. Claro, o sea, las marcas de quemadura en estos casos, aunque suelen existir, o sea, rastros de que sí se han quemado un poco, no es como que lo que uno se imaginaría de tener prácticamente una hoguera ahí. Si tú enciendes fuego en un punto, lo lógico es que se extienda, no que se concentre en un solo lugar hasta consumir algo. Es sumamente raro, pero que a pesar de lo anormal que pueda sonar, digamos que podría tal vez tener una explicación. O tal vez no. O tal vez no. es muy raro, todo esto es muy raro. Porque no sé. Y es raro porque te deja pensando en muchas cosas, muchas preguntas, y es como de, ajá, ¿por qué? Aliens, tamales, 2 por favor, no sé. Y de hecho este caso de la condesa se hizo, bueno, famoso porque Charles Dickens lo citó en el prefacio de su novela Bleak House, Casa Desolada, que habla sobre una larga disputa legal que tiene consecuencias de largo alcance para los involucrados. Esto a modo de crítica contra el sistema judicial inglés del que fue parte en su experiencia como empleado de leyes. O sea, claro, o sea, de hecho, Charles Dickens cita a un investigador italiano que es el que había, es como si fuera un reportero que existió justo en esta época en que ocurrió este incidente, y como que investigó al respecto, hizo un reportaje para un diario local y escribió un artículo bastante detallado de todas las condiciones en las que esto había ocurrido, dando pues declaraciones de la gente, de la doncella, de la familia, y etcétera. Y es entonces cuando Charles Dickens lo cita en la introducción de este libro a este investigador, indicando que todos los datos que está mencionando sobre son este reales. caso están basados en
las declaraciones de este investigador, que de hecho tenía muy buena reputación en este tipo de casos. Wow. Listo, entonces con esto tenemos el primer caso, bueno, uno de los primeros casos más sonados desde 1731. Lo que pasa es que han habido quizás casos anteriores, pero ninguno tan bien documentado como este. Uh-huh. Que este no solamente aparece pues en crónicas de la época, sino también pues hasta en la literatura de autores como Dickens. Uh-huh. Pero ya mientras más nos acercamos al presente, es quizás un poquito más fácil encontrar más datos, más información y más datos. Como con el caso de Nicole Millet, que en el año 1795 fue víctima de este fenómeno de combustión espontánea. Cuando la encontraron, ella se encontraba sentada en su silla. Estaba pues reducida a cenizas, pero nada alrededor de la silla, ni siquiera la silla misma, se encontraban quemados. O sea, obviamente tenían sí algunos signos de quemaduras y esta típica capa de grasa de hollín grasiento, pero solamente se habían conservado pues uno de sus pies. Obviamente, en su momento se había pensado que esto había sido pues víctima de un asesinato. No era lógico que encontraran su cuerpo quemado y el resto no. Entonces a su esposo lo acusaron de asesinato. Y es recién durante el juicio cuando un joven cirujano de nombre Nicholas convenció al jurado de que la muerte de Nicole era un caso de combustión humana espontánea. Y fue tan convincente su explicación que el esposo fue declarado inocente. Claro. Las explicaciones por estas épocas, más que nada, tenían su origen en supuestos jugos gástricos que generaban una reacción química que podía provocar que las personas se puedan incendiar. Entonces esa era la explicación que daba, y al darlo pues un cirujano, esto le daba peso, aunque quién sabe si a lo mejor sí fue un asesinato y el esposo contrató a este tal Nicholas para que lo pueda salvar, ¿no? Qué mejor que un abogado contratar a un especialista. Que se metió una fumada. Bueno, pero es que ya es muy complejo irse hasta el punto de decir que tus jugos gástricos sean el culpable de una combustión espontánea. Pero es interesante porque, hablando de jugos gástricos, creo que la mayoría de los casos en los que pasa esta combustión espontánea, la gente tiene sobrepeso, ¿verdad? Eso es cierto. Es un punto interesante también. Claro, de hecho, una gran característica no solamente es el sobrepeso, sino el consumo de alcohol y el hábito de fumar. Estas características se suelen ver presentes en la mayoría de estos casos. Claro, es que son como pautas que tienen la mayoría, y que, por ejemplo, el hecho de que en el caso de Nicole Millet el primer pensamiento hubiera sido un asesinato, pues no está lejos de una posible explicación, ¿no? Porque pueden pensar que simplemente es un asesinato y que el asesino ha querido tapar pues su obra y ha quemado a la víctima. Y bueno, se quemó hasta cierto punto, pero no todo. Pero es que es raro, pues, ¿cómo quemas a alguien y simplemente queda cortada la parte de tu pierna? ¿Y cómo quemas a alguien y luego que trasladas las cenizas hasta su silla? Claro, es como raro, ¿no? Y no solo eso, sino quemar todo alrededor y generar esta capa de hollín grasiento es lo que lo vuelve aún más complejo, aún más inexplicable. Exacto. Mira, ya hablábamos de gente con sobrepeso, y esto nos da paso a un caso más reciente, ya de los 1900 y tantos. Estoy hablando de Mary Reeser. Ella vivía en Florida. Era una viuda de 67 años, justamente con problemas de sobrepeso, y vivía en una casa alquilada. Su hijo y su casera estuvieron junto con ella ese día. Y a las 5 de la mañana la casera se despertó por un olor a quemado, así de, huele raro, amigos. Pensando que podría ser la bomba de agua que se habría recalentado, o sea, algo pasó. Fue, la apagó, volvió a su cama y todo tranquilo. Pero en la mañana llega un telegrama a la señora Mary
y cuando fue a entregárselo sintió la puerta caliente y fue como que ayuda, ayuda policía. Cuando lograron entrar, la silla donde se encontraba estaba completamente quemada. Aquí sí se quemaron muebles y sí hubo como que un desmadre un poco más grande. Se quemó la silla en la que estaba, el cuerpo de 75 kilos estaba reducido a cenizas, solamente quedaba el pie izquierdo de Mary Reeser, solamente el pie. Las paredes estaban cubiertas de grasa quemada, un espejo se había roto y varios objetos de plástico se habían fundido. Incluso el reloj de la pared se había visto afectado por el calor y se había detenido a las 4:20 am. Ah, eso lo explica todo. Si era 4:20 es porque estaba fumando marihuana. Exactamente, porque le encontraron un porro ahí, un cigarrito. Sí. Así fue. Se le pasó la mano. Ah, no sé. No. Pero mira, aquí como que, bueno, de cierta forma uno se pone a pensar y dice, ok, algo tuvo que haberse quemado dentro. No sé, porque aquí sí hay indicios de que se quemó la silla, incluso de que el vidrio, el espejo estaba roto, pues obviamente por el calor también cede el vidrio. Los objetos de plástico fundidos, uno piensa, ok, han podido ser sometidos a tanto calor, a tan alta temperatura que pues ahí podemos tener una posible explicación de la muerte de Mary Reeser. Dice que el hijo de la señora Reeser declaró que le había dejado fumando un cigarrillo justamente y antes de eso había tomado un medicamento para dormir. Al final el informe forense dice que probablemente la señora Reeser se había quedado dormida fumando marihuana, fumando nada más, y el cigarrillo se había prendido en su bata de dormir y su cuerpo se habría consumido por la combustión de tejidos grasos, o sea, por su exceso de peso. Pero a ver, yo me estoy quedando dormida y me comienzo a quemar. Yo siento, si mi bata se está quemando, o sea, yo siento el olor a tela quemada, el que de verdad me está haciendo mucho calor para ser normal, y uno se despierta, ¿no? Y si la bata hubiera sido el problema, que haya empezado el fuego, no sé, me la quito, o grito por lo menos, ¿no? De ayuda, o salgo disparada, corriendo, ¿no? En llamas, pero salgo corriendo disparada. Claro, yo imagino No que, sé. o sea, quemarse vivo debe doler horrible. Claro, No o sea, por nada era uno de los castigos favoritos de la casa de brujas en la Inquisición. exactamente, a menos que la señora Mary Reeser haya sido una bruja de estas de Harry Potter como Gwendolyn la Rara, que se hacía quemar porque le gustaba que la quemen. O sea, ¡Hala! no sabías. Referencia a Harry Potter, check. Check. Es que sí, fue Gwendolyn la Rara se hacía quemar porque ella hacía un encantamiento y las llamas se volvían o sea, como para hacerle cosquillitas, pero no se moría. O sea, güey, no se moría. Cuando ella se aburría de que le hagan cosquillitas, se escapaba. Aquí la señora Reeser no se escapó, se murió, cepillín. Entonces, ¿Sabes? es raro. Una de las razones por las que quizás en el caso de la señora Reeser en comparación con la de Millet o la de la condesa, es que se haya extendido más en este caso, es probablemente por la acción del viento. Porque si tú estás en una habitación cerrada y sin ausencia de viento externo, digamos como que el fuego se concentra en un lugar. En cambio, cuando tienes viento, el fuego tiende a expandirse. Es por esto que quizás Podría no sé, explicar por una por corriente qué. de aire o algo, fue que el fuego se terminó expandiendo un poco más en este caso. Podría ser. Pero por lo menos aquí ya dices, no sé, es que parece como si hubieran de la nada el cuarto, el lugar en el que se encontraba, se hubiera vuelto como una especie de horno industrial. Y ya se hubiera Porque quemado. claro, afectó a objetos alrededor. Exacto, por eso digo, o sea, ahí pareciera que el lugar fuera el culpable, como que el ambiente de la nada hubiera subido a una temperatura tan inaguantable que el cuerpo humano se terminó quemando, ¿no? Pero no sé, sigue siendo raro. Claro. Ahora vamos a viajar unos añitos en el futuro. Ok. 15 años al futuro.
a 1966. Porque aquí vamos a tener un caso de un doctor de nombre John Irving Bentley, que era un cirujano de 92 años. La noche anterior, pues, unos amigos estuvieron, pues, de visita en su casa y se fueron a eso de las 9 de la noche. Lo dejaron todo bien, todo ok. Bueno, el señor de 92 años, pues, bien lúcido, bien activo, pero que, sin embargo, tenía problemas para moverse. No se podía mover con mucha facilidad. Justo a la mañana siguiente de esta visita de sus amigos, un empleado de la compañía eléctrica tenía que ir a revisar las instalaciones eléctricas de su casa. Pero como él no podía moverse muy bien, le había dado permiso de que pueda entrar sin avisar. Ya habíamos hablado en episodios como en el del asesino del hacha, episodio 1 de Cultura Cóctel, que en aquellas épocas las casas no se solían cerrar pues con seguro, y de hecho en muchos lugares hasta ahora no se suelen poner llave, o que hay más confianza, digamos, solamente tocan para avisar. Y en ese caso le había dado permiso a este joven que pueda entrar sin avisar. Entonces, cuando él va a hacer su trabajo, llega al sótano, empieza a sentir pues un olor extraño y empieza a sentir presencia de hollín. Entonces, obviamente, pues esto lo preocupa y sube las escaleras llamando pues al doctor para ver si le respondía, pero no escuchaba respuesta. Cuando llega a las habitaciones, empieza a ver humo saliendo del cuarto del doctor. Ya. Abre la puerta, entra al baño, que es de donde salía todo este humo, y encontró los restos del doctor, y otra vez solo quedaba su pie derecho en medio de todas las cenizas. Un dato importante es que en este caso el doctor Bentley era fumador, y de hecho era bastante descuidado porque... ¿Ah? ¿También de Maricha? Probablemente, aunque no, pero mira, si llegó a vivir 92 años. Eso decía, le dio larga vida sin estrés ni nada. Claro. Bueno. Paraba happy. De la happy hour. Bueno, pero ¿por qué dices que era descuidado? Lo que pasa es que cuando llegó la policía a investigar, revisaron sus cosas y encontraron su ropa. Ya. Y resulta que su ropa tenía varias quemaduras previas. O sea que ya le había pasado en otras ocasiones que como que había su pipa encendida tenido contacto con su ropa, generando estas quemaduras. Y es muy probable que haya sido eso lo que le ocurrió. O sea, ya hemos visto en estos casos, como el de Mary Reeser o como el del Dr. Bentley, que, o sea, la fuente de ignición no es realmente interna, es externa. Pero son las causas de haber sido reducidos a cenizas sin afectar el resto, lo que lo vuelve algo bastante anecdótico, único y súper raro. Claro, o sea, es que en ambos casos, como en el anterior de Mary Reeser y en el de este doctor, pues por lo menos tienen la intención de buscarle una explicación por el hecho de la posible ignición de ropa. Pero yo sigo pensando lo mismo. Si yo me estoy quemando, me voy a despertar, así esté dormida. O sea, yo no me despierto con los temblores, pero si me estoy quemando, sí me despierto, lo juro. O sea, sientes, claro. Pues, ¿no? O sea, no sé, es raro. Yo creo que en el caso del Dr. Bentley es más probable que se haya podido quedar quieto, por lo que como son mayores, quizás no tienen facilidades de moverse con tanta... Sí. No sé, como que... Porque si fuera una persona más joven que se empieza a quemar, lo más probable es que trate de apagarse y por tratar de apagarse extiende el fuego, si es que es algún fuego que no puede detener. Entonces, como que trataría de ir al baño, aunque quizás el doctor le habría pasado algo por el estilo y es por esto que se le encontró en el baño. O simplemente era el lugar que le gustaba. Posiblemente. Es una teoría porque... no, como ya mencionamos, las investigaciones al respecto no son tan profundas como quisiéramos, pero tratamos de brindarles toda la información con la que contamos. Así es. Y si les interesa pueden investigar un poco más. Toda esta información está en internet, de hecho, gracias internet de nuevo. Está en internet, así es, porque nosotros no somos científicos, pero ahí le vamos a la googleación, al Wikipedia. Gracias, Wikipedia. Cuando lleguemos a más suscriptores Wikipedia, vamos a darles el agradecimiento que se merece.
Exacto. Pero como dices, la idea de todo esto, en realidad, abriendo un paréntesis veloz, es que a ustedes les dé curiosidad estos casos y estos temas en general, y que les sigan la investigación y podamos comentar juntos luego, ¿no? Ahora, Claro. Estamos hablando de casos de personas mayores, de personas que viven solas. Llega un caso que es más reciente, ya de hecho hace como 7 años nada más, 2013. Y esta vez la persona que se prende llamas de la nada, que sufre una combustión espontánea, no es una persona mayor, sino es un bebé. Estamos hablando del bebé Rahul, que pasa en la India. La diferencia aquí es que, este bebé tenía 2 meses y medio y fue ingresado, de hecho, varias veces por quemaduras al hospital. Wow, pobrecito. Así es. Ahora, cuando él es ingresado, la madre dice que se encendió de la nada, o sea, de la nada comenzó a arder en llamas. Pero y los doctores comienzan toda esta indagación y dicen, ok, es posible que haya pasado esto, es posible que haya pasado lo otro, y algunos incluso mencionan lo que veíamos antes, ¿no? Decían, ok, un alcohólico puede que segregue cierto tipo de alcohol en su sudor, y un fumador también puede tener restos de cosas que puedan hacer que suceda una ignición. Pero en un fumador es más probable porque, o sea, tienen una fuente de fuego cerca a su cuerpo. Sí, pero incluso dice que los doctores en este caso mencionaban eso como un ejemplo, porque decían algo así como que un alcohólico puede exudar un poco de alcohol que puede prender el cuerpo en llamas, pero ni siquiera la cantidad de alcohol de un alcohólico podría hacer que de verdad se prenda de esta manera, ¿no? Para tener unas quemaduras de 4º grado. Entonces, si bien es cierto, buscaron todas las explicaciones posibles, al final lo terminaron considerando un caso de maltrato infantil, lo cual puede ser muy probable. Claro, pero lo curioso es que había muchos reportes, de que esto ya había ocurrido antes. Eso es lo raro, o sea, y tú ves las quemaduras del bebé, pobrecito, y o sea, imagínate que vuelva a pasar. O sea que claro, era un bebecito. Ya la última vez fue cuarta vez que era ingresado en el 2013 y apenas tenía 2 meses y medio. Entonces es como de pobre niño, o sea, en serio. Entonces por eso es que ya por ser tan repetitivo es como que termina siendo considerado como un caso de maltrato infantil. Claro. Dejamos el episodio de esta semana aquí y les recordamos que en Patreon pueden tener acceso a este episodio en su versión completa, donde seguimos hablando de posibles explicaciones de la combustión espontánea y teorías locas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Cultura Cóctel o Cultura Cóctel Podcast y pueden escucharnos en Spotify, iBooks, Apple Podcasts o su plataforma de podcast favorita. Hasta la próxima semana. Adiós.